Para que solo venga la persona que realmente quiere aprender. La vez pasada sí estuve hablando con 2, 3 alumnas, creo. ¿Y qué pasó durante el examen? Me preguntaron, ¿qué es ese? ¿Dónde hay ese? ¿Cómo yo voy a hacer ese? Ajá. ¿Cómo era ese? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? Solo 3 estuvieron atentos. Entonces, ¿cómo van a saber cómo hacerlo? Y no se olvide que para el final es 50, un punto cada, 50 ítems. La vez pasada, ustedes presentaron, ¿qué yo les dije durante la presentación? Ustedes van a presentar relación médico-paciente para que ustedes sepan cómo hacer. Pero ¿qué pasó? No supieron hablar con los pacientes. O él o la paciente que ustedes atendieron. Y algo que ustedes presentaron, no van a decir, yo no entendí lo que vos dijiste porque no fui yo la que explicó. Fueron ustedes del idioma de ustedes mismos. Despertate. Entonces, lo que usted tiene que sí más tomar es tomar más en serio. Ya estamos en la final ya. Pero ustedes durante la clase, muchos no tomaron en serio esto. Entonces ya se dieron cuenta y se están dando cuenta que epidemiología no es fácil. No, especialmente si uno no toma en cuenta. Entonces, las que se pasaron haciendo su trabajo de otra materia o con el audífono en el oído, entonces le va a ser recontra hiper difícil. Y no se olvide que para el final la que no sabe y la que no estudia soy yo. La vez pasada hagan ¿qué es este? Expliqué como 10, 20 veces, no quiero solamente cito, no explicación. También dije, no es enfermedad, no me pongan enfermedad. Me citaron, me escribieron, algunos ni no leí lo que escribieron, solo le puse llamar porque no es lo que yo pedí. Entonces por eso repetí bastante veces, no es para explicar, es para citar. Algunos no supieron, creo que con ustedes fue indirecta o directa. No sabían que era una directa. Ustedes tienen que atender más lo que les pide el examen. No, es para que ustedes escriban y me expliquen. Si yo voy a querer que me expliquen, ustedes me van a explicar. El cito me estuvieron explicando, no sé ni cómo, ni qué, ni de qué, ni cómo, cuándo. Y el contexto me hicieron 2, 3 palabras, en donde era para escribir. No se fue a la inversa. Ustedes hicieron la inversa. Por eso yo siempre digo y vuelvo a repetir. No, si usted tiene la prueba en su mano, no diga, eu fechei minha prueba. Porque ustedes, ¿qué pasa? Ya se preparan con esa mentalidad. Y después reciben su nota y viene otra cosa. Algunos fueron súper bien. Entonces, en el final va a ser todos los parciales. El primero, el segundo, va a ser. Entonces, vamos a hablar primero de la definición de epidemiología. Cuando
cuando yo digo epidemiología, yo quiero escuchar de ustedes. Que alguien me explique qué es epidemiología. ¿Cómo ustedes me van a explicar de la palabra de ustedes? É o estudo da prevenção e dos problemas que acontecem relacionados à saúde. ¿Alguien más? O controle também, né? Dessas doenças. Isso. A frequência, A né? frequência, a localidade, para mim a palavra. Si yo te digo, Sería ¿qué es epidemiología? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué es epidemiología? Respondeme como vos me vas a responder. Convenceme de tu respuesta. Similar ahí. Epidemiologia podemos dizer que é o estudo das doenças, frequência e localidade, para que haja bom controle sobre elas. Tem que ter a prevenção também. ¿Es solo estudio de la enfermedad? Não. Os Dos eventos que levam ela a ocorrer, da frequência que ela ocorre, do local, Quando ela iniciou, né? como vai controlar. E a aplicação. O ambiente que foi desenvolvido. Transmissão. Acho que é isso. ¿Cómo me vas a decir qué es epidemiología? Vos, sí. Minha concepção... Definime similares. Não, nem preciso disso. Ah. Na verdade, assim, a minha concepção é justamente que a epidemiologia, ela antecipa, ela prevê, ela controla, ela checa tudo que é em volta, não só de doença, mas sim pela sanidade das pessoas. Cuando yo hablo de epidemiología, ¿qué es mi objetivo? ¿Cuál fue mi objetivo? Prevenção. Prevenção. Ou controle. Onde está acontecendo, eu estou O controlando. foco. Para eso yo voy a hacer, ¿qué es lo que yo voy a estudiar? ¿Con qué frecuencia va a venir esa enfermedad? Y no solamente yo voy a tratar de la enfermedad, por eso yo voy a hacer la prevención y el control. Siempre va a ser dónde. Siempre dónde voy a hacer mi prevención y mi control. A população. Dentro de la población o la comunidad en general. Siempre vamos a trabajar con eso. Entonces, esa es la forma de responder epidemiológico. Tiene que tener la palabra clave que le identifique que esa es la respuesta. Si, por ejemplo, yo le pongo, es la aplicación de un estudio dentro de la frecuencia en su distribución para hacer la prevención y control de los problemas de salud dentro de la comunidad. ¿Es una respuesta verdadera o es una falsa? Ele está falando da frequência da distribuição. Sim. El control y E a prevenção dentro de da comunidade. son esas cosas que ustedes, cuando ustedes estudian, yo no puedo estudiar, es el estudio de la frecuencia y distribución del evento, yo tengo que entender eso. Porque si yo estudio así como está, yo hago la inversa y ¿qué va a pasar? Não vai conseguir. ¿Sí? Se van a confundir. Entonces, esa es la forma. Y no se olviden de estudiar y de entender. Yo tengo que entender para que yo pueda estudiar. Entonces, cuando yo hablo de la enfermedad, allá en el fondo, vamos a atender. Porque después en el examen ustedes me llaman y yo no voy a irme. Yo me voy a quedar bien enfrente. Cuando yo hablo de la enfermedad transmisible, ¿cómo ustedes me van a responder? Sin mirar el material. Ela pode ser diferente. Dale ahí fondo. Sin mirar el material. Ustedes ya tienen su examen enfrente.
Ustedes, ¿qué es enfermedad transmisible? Expliquen. Transmitida de uma pessoa para outra, de um americano. Tudo que é transmitido, né? Com a gente, Ah, tá. não importa. Ela não considera isso, sabe? Seria uma doença, pode ser seria enfermidade, pode ser Vamos a fondo. passar com perto, se for seria enfermidade, pode ser passar com indivíduo, Dale. ¿Qué es una enfermedad transmisible? ¿Cómo te van a responder de su palabra? Vamos. ¿Qué es una enfermedad transmisible? ¿Cómo van a responder en su examen? ¿Cuál es la clave que me va a definir que es una enfermedad transmisible? ¿Sí? ¿A vos? ¿Estamos en la gimnasia? Não sei. ¿Qué yo te dije, Fernanda? Que venga solamente la que quiera aprender. ¿Y es una enfermedad transmisible? É transmitido diretamente do animal para uma pessoa, tem uma enfermidade que é infecciosa, pode ser diretamente não. Pode ser diretamente. E eu ia falando lá, né? Um monte de coisa. Iba a la respuesta. ¿Qué necesita? Um agente infeccioso. Um agente infeccioso, né? mais específico. Solo es una respuesta. Solo. Qualquer enfermidade. Por eso yo le digo a ustedes, ¿qué es lo que tiene que contener? La palabra Clave. la que le va a calificar y clasificar que esa es la respuesta. Ustedes me van a escribir una hoja entera. É domínio. Entonces es mejor escribir corto, preciso y eficaz. La que le va a calificar que ese. Ustedes me pueden escribir una hoja blanca y llenito. No es. No es. Van a pedir revisión, vamos a revisar un día, una noche, pero no es. Vamos a pasar Navidad y Año Nuevo haciendo revisión, pero no es. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Tiene que ser corta, pero que le califique que esa es la respuesta que es correcta. Ustedes mismos, algunas veces ustedes empiezan a confundirse. No, es para confundirse ustedes mismos. Si yo hablo, Marcus, si yo hablo de la enfermedad emergente, ¿de qué yo estoy hablando? De uma doença que a gente já ouviu falar, mas não conheceu. Ahí está. ¿Cuál va a ser la respuesta? Simples. Sí, ustedes tienen que calificar ese a ese. Porque es simple. Ustedes De uma doença que a gente já ouviu falar, mas a gente nunca teve contato, nunca viu. Entonces, ¿qué hace salud pública? Se está preparando, está estudiando cómo va a ser el cuidado, porque cuando llegó el COVID nadie conocía. El COVID en noviembre ya estaba circulando, nadie sabía. Después, en diciembre, todo el mundo viajó, nadie sabía. Enero, febrero, ingresó con todo. Sí. Entonces nosotros no sabíamos cuándo iba a ser la prevención, pero ¿qué hizo Salud Pública? Estuvo estudiando, analizando la forma, el cuidado, el tratamiento, cómo va a ser. Porque vino para quedarse.
Y si yo hablo de la enfermedad reemergente, ¿de qué yo estoy hablando? Já aconteceu e ela está voltando. Trazendo um problema novamente para Por exemplo, sarampo. Por exemplo, No caso da emergência, ela não surgiu recentemente, né? Ela já aconteceu, só que eu ouvi falar. A emergência. Si la emergencia. La reemergente, ¿cómo va a ser? Que ela já foi mais forte no passado e agora no futuro ela voltou a aparecer novamente. Por Essa exemplo, é a sarampo. emergência. Es una enfermedad que supuestamente ante salud pública se erradicó ese. La gripe nunca se erradicó. sim. La gripe sigue presente. Por eso uno se vacuna cada entrante de frío, que abril ya viene la vacuna, entonces uno se vacuna. ¿Qué puede ser un ejemplo de la enfermedad reemergente? É uma enfermidade mais antiga que foi erradicada. Por exemplo, A dengue, professor. Na minha mente, é a María, ¿qué enfermedad ustedes yo hablé mucho? Mas não, a emergente aqui não. Mas Peste negra. La peste negra, yo acá nunca llegó. Nosotros tuvimos podía llegar, pero jamás llegó. Nos preparamos todo, tenemos todo el equipamiento que solamente ya pueden decir. Casi uma emergente. Quase. Entonces nosotros nunca, ni la ébola tampoco. Pero A cólera escuchamos. também é, professora? A cólera também seria. Cólera también acá nunca llegó. Pero en algunos países donde ustedes vienen, sí, ¿verdad? sim. Entonces también. paralisia. Entonces ustedes, algunos de ustedes sí conocen, ya vieron, convivieron, pasaron. Sin embargo, acá nosotros no. Porque sí tuvimos aviso, estuvimos preparando, estudiando, pero no llegó a siempre, porque el lucha es activo. Tenemos pacientes hasta ahora que está con coqueluche. Sí, activo. Doutora, Siempre a cólera está. também, né? A cólera. La cólera yo nunca llegué a. Nunca pegou? O sea que tuvimos así tipo que aparecía signo y síntoma parecido, pero no llegó a ser. E incluso tuvimos en el 2000, creo que fue el 2018. É o que ela falou, às vezes lá no Brasil Así pode es, ter, mas aqui não tem. En Estrella tuvimos un caso así que hubo mucha contaminación, como 15 personas más o menos, los mismos signos y síntomas. Pero se estudió el agua de las cosas que puede causar, pero no se llegó a eso. Porque acá en Paraguay nosotros no tenemos para hacer un estudio sobre el agua, solamente en el Brasil, y es caro. Entonces ellos no aceptaron nuestra muestra y se quedó así. Sí. Brasil tiene que aceptar la muestra. Ellos no aceptaron porque es caro. Y acá en Paraguay nosotros no tenemos para esto. Sí. Então dane-se, cada um que se vive. Em outras palavras, só olha essa população. Y sabe bien ellos que sí, ahí está, ahí y van a tener también. Si somos vecinos. É. Sí. Aí deu, né? Si yo hablo de esta parte, ¿cómo yo puedo llamar? De tres formas yo puedo decir. ¿Cuáles son las tres formas que yo puedo llamar a esto? Tres formas. ¿Cómo yo le puedo llamar? Distribuição vai ter um tempo, lugar. Distribución, después más. ¿Qué Vai más? ser quando? Sí, pero ¿qué más? ¿Cómo más yo puedo llamar a eso? Tres formas viables que yo puedo llamar. Distribución, después. Quem usa? Frequência. Frecuencia, después más. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser esos tres? Los cuándo, dónde y quiénes. ¿Dónde, cuándo? ¿Cuándo, dónde y en quiénes? ¿Qué más puede ser? ¿De qué forma más yo podría llamar eso?
Acá la compañera ya dijo frecuencia, distribución y ¿qué más? Falta uno. Enfoque. Enfoque. ¿Cómo más? Persona, identificação. Determinantes. La distribución o la frecuencia en sí. ¿Qué era ese? ¿Qué era ese? Variantes. No. ¿Qué era ese? ¿Qué es lo que yo voy a hacer a mi paciente? María Fernanda viene a consultar conmigo. ¿Qué yo hago con ella? ¿Qué yo hago con ella? Cadena epidemiológica. ¿Cómo yo voy a hacer ese? A tríade. ¿Pero qué? ¿Cómo se llama este? La frecuencia, distribución. ¿Y cómo se llama este? Porque ¿qué es lo que yo necesito? El tiempo, ¿cuándo fue? El lugar, ¿dónde? Y las personas, ¿quiénes son los que estuvieron en contacto con ellos? Entonces, cuando yo hago ¿qué es lo que yo estoy haciendo a mi paciente? Anamnese. Son esos que ustedes hacen. Las primeras preguntas que se le hacen a los pacientes. Entonces yo le voy a llamar de frecuencia, distribución o elemento. Inclusive, eu usei o médico paciente na resposta, a palavra anamnese nos dois casos, para saber quando começou e quando terminou. Todo esto se usó allí. Entonces yo le voy a llamar, de cualquier forma, yo le puedo sacar. Yo le puedo decir cuáles son los principales eventos de salud que se refieren al uso de las tres variables. Entonces va a ser cuáles. ¿Cuál va a ser la respuesta? Tempo, lugar e persona. Frecuencia, Tempo, lugar distribución, e persona. Ese es. ¿Cuándo, dónde y en quiénes? Eso es lo que ustedes van a poner la respuesta. ¿Cuándo, en qué tiempo fue lo que son los inicios de síntomas que las personas tienen? Por eso en la ficha de notificación, ¿qué es lo que se pide? Su fecha de inicio de síntomas. De acuerdo a ese, yo voy a saber qué estudio voy a pedir y cuáles son. Por eso es importante, y no solamente en mi materia, yo sé que ustedes no miraron, no tuvieron tiempo, o no sé por qué, es importante que ustedes sepan el periodo de incubación de cada enfermedad para que ustedes sepan cómo se evoluciona y cómo ustedes pueden darse cuenta de qué enfermedad es. Yo, por ejemplo, hoy he visto una herida de un paciente, entonces yo no tengo todavía el resultado del laboratorio a mano, pero yo el simple hecho de que yo me fui a ver ese paciente, yo ya sé qué es, por la herida, por la característica, por la escara que produce. Entonces al mirar inmediatamente uno ya sabe qué es. Ustedes van a aprender eso, pero tienen que poner también de su parte. Yo tengo que saber el periodo de evolución, de cuánto fue lo que empezó. Entonces yo voy juntando, veo la herida y yo ya sé qué va a ser. Entonces yo me fui, al mirar la herida, yo ya sé qué enfermedad es. Me fui a evaluar Cuando yo miré la herida, yo ya sé que es. Queda de bicicleta. La respuesta del médico. Entonces yo al mirar, yo ya sé que es. Só para fazer um referimento, você já vai saber que isso pode causar. Cuando uno conoce, por eso es importante que ustedes sepan la característica de la enfermedad. Devemos saber a característica e sua expressão de acordo com os resultados. Ahora, por ejemplo, ustedes toman muy a ligera. Ustedes toman, la mayoría toman así en broma. Pero
es importante que yo conozca la enfermedad, porque si yo me voy, yo no sé, ¿por qué yo me voy a ir a lugares? Pero si yo sé, yo al mirar ese, le pregunté cuánto tiempo anunció, entonces yo al mirar por la característica de la herida, yo no sé qué es. Aí é só você vai cruzar os dados. Tipo, com o período de incubação. Aí eu lleno la ficha. as características. Yo lleno la ficha, en este caso se pide biopsia. Pero se pide nomás solo para tener el papel que va a confirmar que es. Que é Porque necesito eso. interessante. Yo ya sé qué es. Porque é Caída de bicicleta. Ustedes dentro del año van a documentar sobre esas cosas. Poner solamente de su parte y van a arrasar con eso. Pero también tiene que poner de su parte. Entonces, ya se quedó claro que los elementos de las tres variables. ¿Se quedó claro? Sí. Entonces, a través de la distribución, es para que nosotros en estadística podemos hacer el aumento de casos que. Entonces, es importante que yo conozca el historial completo de mi paciente para que yo pueda hacer en estadística donde se hace la curva epidemiológica. Y si yo hablo de casualidad, tú me vas a decir, si yo hablo de casualidad, ¿de qué yo estoy hablando? Si yo digo casualidad, habla tú. Si yo digo casualidad, tu nombre me dice casualidad. Ahora sí, uno por uno. No se empujen todo para responder. Eso quiero que ustedes aprendan, que se interesen en responder, no se pagan. Nós só somos muito amigos. Poderia falar, professora, que é um que não tem como seguir. Assim, acontece casos esporádicos, tipo aleatórios. Tipo, não tem tipo assim um foco. Acontece em qualquer meio. Eu achava que no caso seria a causa dos eventos já acontecidos. Sim, os eventos. A descrição. Eu acho que ele Pra descrever a causa, né? Tipo, o que causou. O que causou? É porque é diferente causalidade e casualidade. Sim. Es diferente. Acá no dice casualidad. La vez pasada yo vine reafónico. ¿Qué a usted le parece eso? É a causa da doença. O porquê, Por que aconteceu aquele enfoque, evento, aquela doença? o enfoque, né? Falando da causalidade, acredito que seja quando e onde, mais ou menos. Acho que determina um lugar. Eu acredito. Tipo, meio, entendeu? Ou você pode ter viajado para uma região endêmica e ali é a sua causalidade, ou seja, um lugar Que causou? isso, você como hóspede suscetível. Né? Sí. Cuando hablamos de la casualidad, hablamos de todas las enfermedades que nos ocurren porque no hay una causa, así que el compañero dice que no ocurre porque tiene que ocurrir. Siempre va a haber algo que produce eso. ¿Cuál era ese? Causa e efeito. Por eso nos dice, una enfermedad no ocurre porque tiene, por azar nos dice. Entonces siempre es. Hay enfermedad, ¿cuáles son los periodos de incubación de cada enfermedad? ¿Cuáles son?
cada um. Pré-patogênico. Ustedes presentaron su cadena epidemiológica. ¿Cómo no van a saber? Mas aí depende, né, da doença. Depende, depende. Algumas podem durar dias, outras semanas, meses. Tem algumas que duram anos. Por eso nos dice que hay enfermedad que... E também depende de Não, mas que tem Por eso dice que algunas veces empieza antes, durante y después. Esas son las causas. Antes, durante y después. Algunas veces nosotros ya sentimos como en muchas enfermedades nosotros sentimos todos los signos y síntomas, pero no queremos asociar con eso. Nosotros decimos cualquier otra cosa menos lo que va a ser eso. Entonces, siempre depende de la inmunidad del puesto susceptible. Si mi inmunidad es muy bajo, yo me voy a enfermar. Yo tengo una inmunidad muy baja. Entonces, cualquier cosa yo ya me enfermo. Cualquier cosa yo me viene ya por mí. En algunas enfermedades, pero en algunos ya se resbala y se va, porque contacto con todo tipo de enfermedad es lo que tenemos. Entonces, cuando hablamos de casualidad, es al el enfoque epidemiológico, toda la enfermedad no ocurre porque tiene que ocurrir. Por eso acá nos explica la tríada epidemiológica. Cuando yo hablo de la tríada epidemiológica, ¿qué es lo que me viene en mente? Mira, ¿cuál era la importancia de la tríada epidemiológica? Saber a história da enfermidade. Saber la historia de la enfermedad. ¿Qué es lo que necesita un agente infeccioso? ¿Qué es lo que necesita? E um ambiente mais favorável. Do vetor, né? Ele vai precisar da tríade completa, né? O ambiente vai precisar do nosso. Por eso siempre va a necesitar de un agente que va a ser el causante de producir la enfermedad. ¿Qué necesita ese agente de un huésped susceptible? ¿Qué se necesita más? De un ambiente. Y no solamente porque ya hablamos de dengue, que pues mi casa puede ser una mansión, algo de tipo, pero ¿qué puedo yo tener ahí adentro? Criaderos potentes puedo tener. ¿Por qué? Porque voy a tener florero que contiene aquellas tipo así como este. Un vaso. En vaso, que yo voy a regar, se va a acumular aquí. Entonces, ¿qué va a pasar por eso? Se va a llenar. O algunas veces ellos tienen muchos flores, porque hasta dentro de un árbol en donde se queda el agua es criadero potente. Uma tampinha de garrafa pode ser Cualquier cosa. Entonces siempre necesita de un ambiente para que pueda sobrevivir eso. ¿Se está entendiendo hasta acá? ¿Algunas preguntas que ustedes quieran hacer hasta acá? Sí. ¿Qué? ¿Para hacer? En el fondo y otra vez quiero. Entendi. Preparou para enfermidade sem nenhum. Cuando yo hablo de la historia natural de que yo estoy hablando, me encanta escuchar el fondo. Doutora? O Wilder vai É uma história natural. É uma história natural. Dale. Dale.
ustedes? Desde La enfermedad empieza desde da origem, Até a resolução. Ou morte. Por eso la historia natural tiene relación con la distribución. Es importante que yo conozca cuándo, dónde y en qué. Yo necesito saber la enfermedad, el curso que lleva. Y no solamente la enfermedad que yo voy a estar monitoreando. Yo voy a estar monitoreando los familiares de ese paciente que se presenta. Entonces, por eso necesito saber el inicio. Entonces, yo me voy, le hago mi monitoreo y yo le pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué tal están sus familiares? ¿Tu compañero de trabajo? ¿Tu compañero de la facultad? ¿Cómo está? Por eso necesito saber el curso que va a llevar ese. Por eso yo necesito desde el inicio, tratamiento, recuperación o óbito del paciente. Por eso yo, ¿qué es lo que yo hago? Yo inicio. ¿Qué le doy después? Después de iniciar ¿qué yo le doy? Un diagnóstico precoz. Le voy a dar siempre un tratamiento adecuado y oportuno. Después le voy a hacer su seguimiento, que viene a ser el monitoreo que se hace. El monitoreo es el seguimiento que se le hace al paciente. Yo voy haciendo eso. Usted así me tienen que responder. Me respondieron tantas cosas que no es la respuesta a eso. Professor, então é origem, diagnóstico, tratamento, monitoramento. El monitoramiento va a ser, por eso el curso que van a llevar desde el inicio. ¿Qué va a ser? La exposición, el inicio de la exposición. ¿Qué es lo que voy a estar queriendo hacer en la historia natural? Es intentar prevenir para que no ocurra más en más personas. Todo ese curso va a estar así. Acá no hablo de la historia natural. Si yo hablo de la historia natural, ¿cuáles eran las dos divisiones y las tres subdivisiones? Entonces, cuando hablamos de la división y de la subdivisión, entonces viene a ser, tiene 2 periodos y 3 niveles. Los 2 periodos, ¿cuáles son? En el periodo prepatogénico, ¿qué pasaba? La prevención primaria. Es lo que yo voy a hacer, una protección específica. Yo voy a dar mi aviso, voy a estar dando charlas, haciendo muestras, voy a buscar los posibles criaderos donde hay, yo estoy haciendo una protección específica. Entonces, si yo no pude determinar ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo que dar un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado y oportuno. ¿Por qué? Porque ya se presentó algunos signos y síntomas. Entonces, mi prevención, ya entré en mi prevención secundaria. Y en la terciaria, mi paciente ya presentó signos y síntomas más crónicos. Viene ya más crónico. Entonces, tenemos 2 periodos y 3 niveles. Ustedes no supieron diferenciar cuál era el prepatogénico y cuál era el patogénico. Si yo digo pre, a mí ya me dice todo mi pregunta. Pre va a ser siempre antes. Antes siempre va a ser eso. Entonces acá también hablamos de la historia natural y la cadena epidemiológica.
En la cadena epidemiológica, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Dentro de la cadena epidemiológica yo voy a describir esto. No es que yo voy a poner agente causal específico, yo voy a poner reservorio, puerta de salida, modo de transmisión, puerta de entrada y huésped susceptible y voy a dejar ahí. Así no me sirve nada. O de repente yo pongo, yo pedí la enfermedad de Chagas. A mí me enfermó ese Chagas. En la otra prueba yo vi todito Chagas la enfermedad. Desarrollaron ellos el examen, pero todito hicieron cadena epidemiológica de Chagas, cadena epidemiológica de Chagas. No tienen nada que ver. No caso, só queria colocar assim, agente casual, vai colocar o nome do causador. Reservar a pessoa. Especifica. É, Por eso dice realiza. Hay algunas, si ustedes me ponen, por ejemplo, Aedes aegypti, piel, agua estancada, forma directa e indirecta, piel. Entonces no me sirve eso. ¿Dónde está el elemento de este? É pouca informação. Sí, es muy poca información. Entonces a mí no me sirve ese, porque no fui yo, ese no pedí yo. Entonces no me sirve. Tiene que realizar ese. Mas para isso tem que conhecer a enfermidade. Hay que conhecer. Todas as enfermidades. Pero yo puse enfermedad tan fácil. Só colocou qual na primeira opção, não foi? Chagas. Chagas. Era para fazer isso. A segunda salió. Já sei No caso, tem que fazer isso. De 1 a 6, elas passo a passo. Una serie y paso a paso. De la gente causal, reservorio, modo de salida, modo de transmisión. Y modo de transmisión, no esta enfermedad. Modo de transmisión es directa o indirecta, así como ustedes hicieron. Ustedes presentaron como trabajo. Professora, para final, a senhora vai elegir alguma doença para a gente, vai falar para você estudar essa. Para fazer a cadeira epidemiológica? Para fazer a cadeira, de novo? Vai ter outra bolinha? Sí. En la final es 50 puntos. Mas dê uma dica, professora. Dê uma dica para a gente estudar entre essas aqui. Assim, ó. Porque são muitas. E tem que saber para tudo. Ou então só Eu eu acho que falo você que vai colocar é dentro. Aí tem que saber o período. No voy a decir que van a estudiar porque yo he visto un celular entre las piernas, por eso no es. Vai participar. Mas não é saber da produção de outra turma. Puxa a orelha dele. Olha na câmera e tira. Foi do B, professor. También se confundieron mucho en los agentes causales, en los biológicos y en los no biológicos. Essa daí. Vos tendría que venir quién acá enfrente. Se fue, se reclama. Profesora, mi punto es ese y lo que yo hice por él. Casi le saqué y le puse 0. Seria impossível. Quem vai reclamar?
Ayer él se fue con la enfermedad, empieza a entrar y ya produce. Ay, me cefalea, dolor de huevo. ¿Qué es lo que me escribe? No produce nada todavía. Entró, se desarrolló, se multiplicó dentro de la casa. Se quedó parado quieto. Sin embargo, en la infertilidad, ¿qué es lo que pasa? Infertilidad ya es más mucho. Por eso lo dice infertilidad. Voy a dar un ejemplo. Si yo tengo piollos, puede ser que yo empiece hoy. Le va a pasar a muchísimo acá. Por eso dice infertilidad. Se aumentó más. Esa es la mayor. No supieron que es una infertilidad. Infertilidad, dice el nombre. Ya tiene la capacidad de quedarse, de multiplicarse dentro, de desarrollar ya dentro de. Por eso, si yo tengo el piojo, ¿qué va a pasar? Va a pasar rapidinho, vai se alojar. Rápido va a ser. Infertilidad, dice. Sí, ya tiene más capacidad de quedarse y de multiplicarse dentro del huésped. Sí, más mucho. Ella tiene ya esa característica que puede ser más mucho. También con la varicela. ¿Qué pasa con la varicela? Un paciente si presenta acá, el compañero si presenta, dentro de 3-4 días va a aparecer bastante acá. Porque no es que él, una vez que empezó a aparecer sus primeros máculas, pápulas, ahí recién empezó su inicio de síntomas. No, su inicio de síntomas empezó antes. Puede ser 3 a 4 días, que es el periodo de incubación, que él ya estuvo mudando a varias personas. Después recién empezó a aparecer las ampollitas por él. Y ahí recién yo me di cuenta que él estaba enfermo, pero no. Ya infectó a bastante personas. Pero él empezó recién. Y la patogenicidad, cuando yo voy a hablar de patogenicidad, ya tiene más capacidad de enfermar a varias más personas. Entonces ya viene a actuar más rápido. Esa es la diferencia que ustedes tienen que ver. Uno entró, se desarrolló, se multiplicó. Uno se quedó dentro, se multiplicó ya con la capacidad. Sin embargo, en el otro ya tiene más capacidad de enfermar a más personas. Y la infección inaparente es cuando una persona se enferma, pero sin presentar ningún síntoma similar a. Es una persona, por eso lo dice, asintomático. No aparece ningún signo ni síntoma en mi huésped. COVID. Sí. Quando tem Covid-19 é sintomático. Você sabe o que eu tinha feito? Eu já estava curado. Meu irmão, que tem asma, também eu não sei nada, não sei a voz, Com asma? não sentiu nada. Minha mãe se pegou e não sentiu nada. A gente foi saber depois que estava curado. Eu só descobri porque eu passei da minha mãe. E minha mãe Covid. Veio, minha irmã pegou minha avó. Aí só que descobriu que a pessoa estava curada. A gente já pegou, foi enfermo, segurou, depois que descobriu. Yo tampoco me infecté en mi trabajo, pero fue mi casa. Pero fue tratando a mi hermana. Entonces, es también lo que le dificultó bastante a ustedes, el espectro de la enfermedad, la clasificación de la enfermedad. La clasificación es cómo empieza una enfermedad. Entonces, no todas las enfermedades empiezan de una forma. Algunos empiezan sin aparecer nada, que es
una enfermedad aparentemente inaparente. Hay enfermedad que ya aparecen sus primeros signos y síntomas, pero son leves, que es muy moderada, que es muy leve. Y en algunos casos es moderada, grave ya al mismo tiempo. Y también en algunas enfermedades que únicamente quiere ser fatal. Por eso cuando yo le di el trabajo de la clasificación de la enfermedad, yo le di para que ustedes elijan las enfermedades y que para que ustedes puedan clasificar. Pero creo que se copiaron todo porque no supieron hacer la clasificación de la enfermedad. Yo le hablé, clasificación de la enfermedad, ¿qué es este? Este DIMO, ¿dónde está este? No supieron y era tan fácil, e incluso solo pedí 3. A, B, C, no pedí. Tiene que saber también la clasificación, ¿cómo yo le puedo llamar a la clasificación? Tiene otro nombre. Espectro de las enfermedades. A raiva, ela entre a grave e a fatal, né? La razón más es fatal. E assalto são fatal. Actúa con demasiado virulencia, con índice rápidos. É feio. Según dice que casi uno sobrevivió. Só um. Mas Mas teve sequelas. é verdade. Verdade. Sobreviveu. Verdade, sobreviveu. O pessoal não lembra do estado, não sei se foi em Minas, mas ele sobreviveu. Ah, é impressionante. Como? Não sei. Acho que eu vi. Por eso cuando hablamos de la fatalidad de la enfermedad, estamos hablando de la virulencia, que es la infección actúa con mucha rapidez y solamente produce casos graves y fatales nada más. Entonces, en algunos casos la meningitis puede ser una de esas. Viene el paciente, ingresa, vos le ves todo, hematomas, todo el cuerpo. Antes de que vos le revise, vos le intentás hacer todo, le entubás todo lo que es posible, pero ¿qué pasa? El paciente actúa rápidamente, actúa con mucha virulencia. ¿Por qué hasta acá no? Entonces, son esas cosas que ustedes, lo que más ustedes tienen que saber es poner el ejemplo. En la hora de estudiar, pongan ejemplo para que ustedes, en la hora que yo les dé el examen, ustedes se acuerden de eso. Y ustedes digan, en nuestro examen va a salir 10 parejos. 10 parejos. Va a salir 10 completos espacio en blanco. 10 falso verdadero. Va a salir 10 cito y 10 contexto. Eso que pasó es muy difícil de que son. Entonces, estudien, lean, entiendan. Con la epidemiología, no es que yo voy a poner, que yo voy a hacer así como yo entendí. Yo tengo que saber clasificar y entender. Los 10 contextos que acá hay, ustedes pueden hacer de sus palabras, pero siempre y cuando tiene que tener relación con la definición que hay acá. Sí. Entonces, Só para completar, você não vai colocar os negocinhos, né? Para não dizer que vai botar tudo e completar. Complete los espacios en blanco. ¿Qué es un completo de espacio en blanco? Puede ser que sea así. El reservorio está humano. Los animales pueden ser infectados y a la vez servir
¿Cómo? Se queda un espacio en blanco. Enfermedades del ser humano. ¿Cuál es la palabra que faltó ahí? Reservorio para varias. Esse é muito fácil, computador espaço Você põe assim, ó, espaço em plano, aí opções, reservório, virulência, infeccioso, coisas assim. Y completo el espacio en blanco, los pareos son, está, 10 pareos. Entonces va a tener las palabras, por ejemplo, zoonosia, ¿vale? Uno zoonosia, entonces va a haber zoonosia ahí. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? ¿Cuál es la definición de zoonosia? Entonces le voy a poner el número que le corresponde. Sí. Va a haber todito ya esa respuesta ahí al lado. Pero ¿a qué le pertenece eso? Sí. Entonces yo voy leyendo y voy poniendo los números. Vocês estudem bem. Professor, e o cito? Y el cito va a ser así como de siempre. Cito va a ser A, B, C. Cito la clasificación. Cito los expertos de la enfermedad. Entonces, A, B, C, ¿cuál va a ser la respuesta? Na parede. El A experto de respeito la da enfermidade. ¿Cuál es la respuesta? Inaparente, moderada, grave e fatal. Esa es la respuesta. Sí. No, es para que ustedes me expliquen. Una vez que ustedes, por ejemplo, me ponen inaparente, es la enfermedad, tal cosa. No. Sin mal. Moderada, la enfermedad, tal cosa. Mal. Yo no pedí eso. Yo no quiero saber porque yo ya sé para qué voy a pedir que me expliquen otra vez. Si yo ya sé. Entonces mal, yo no leo eso. Entonces mal y se va, voy pasando. Porque yo no pedí eso. Sim, e as últimas 10 questões serão o quê? Essa falou, mas eu não consigo. El contexto va a ser. Ah, contexto. Y el falso verdadero, ustedes va a ser falso verdadero y ustedes van a subrayar la palabra falsa y van a poner lo que corresponde. Eita, malvada! É falsa porque a outra é verdadeira. Y en el contexto siempre ustedes van a hacer de la palabra de ustedes. El contexto, el 10 contexto es el 10 puntos ganado de ustedes. Porque ustedes sí o sí van a saber hacer eso. Entonces son cosas fáciles, son cosas que ustedes ya conocen, las que ustedes van a saber hacer de sus palabras. Ai, que medo. E aqueles pontos pra final, e aqueles pontos lá da final que a senhora deu, tá valendo, né? Os 2 pontinhos, qual ponto? São 2. En 2 puntos yo voy a Marluce, por ejemplo, me entra a Susana. Entonces ella viene ya con su material, me muestra la firma que tiene mi firma. Ah, tem que trazer então. Entonces yo voy poniendo más ahí a la vez de la hoja esquinita de la hoja. Solo es válido en aquella vez que yo firmé. Lo que no mandaron firmar ya no vale más. Professora, então quem tem todos os seus vistos tem um ponto, 2 pontos. No, es de final. Essa é a última. É a última. A última folha. Glória a Vamos tentar mudar a data para o dia 28. Porque pelo menos aí não pega. Ese yo no cuento, porque ese no sirve como contar. Ese va a ser cierto y saben, yo anoto un positivo, viene la persona que puedo escribir por la hoja. Porque a veces se va en la dirección, de la control, si está bien corregido, si es lo correcto. Entonces yo no puedo escribir, pero ya poner un vacío, ya voy a saber que sí es seguido. A senhora pôs lá a lista. Todos los sumados, todos los trabajos ya fueron sumados, ustedes ya tienen su puntaje total. Lo que falta es solamente el 2 último. Sí. Me van a entregar su examen, yo anoto la que tiene, por eso tienen que traer su material, porque yo tengo que ver que sí. A no ser que me llaman,